Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 2. Los comienzos de una broma. Para nada. ¿Por qué robar algo prohibido te daría la oportunidad de convertirte en ninja? Personalmente, agradecería que el Hokage no te arrestara como debería haber hecho. Pero Mizuki, y no veo por qué las palabras de un traidor influirían en mi decisión. De hecho, el hecho de que vinieran de él demuestra que no deberían usarse para ayudarte a aprobar. Kazui era uno de los instructores de la academia que menos le gustaban a Naruto. Llevaba enseñando desde que el chico entró en la academia hacía años y lo castigaba constantemente cada vez que algo salía mal en clase, tuviera o no que ver con él. Por suerte, solo enseñaba historias shinobi, y no temas importantes como ninjutsu o taijutsu. Sin embargo, siempre había sido una molestia para Naruto. Aunque es un buen recuerdo el momento en que hizo que el profesor cayera de su silla. Incluso considerando que este jutsu tuyo te permitiría aprobar la parte de ninjutsu, apenas aprobaste la precisión y reprobaste el taijutsu, sin contar tu pésima puntuación en los exámenes de historia y matemáticas. Ni siquiera eso te llevaría a la nota mínima para aprobar. Pero, no, y punto. Lo que haya dicho ese traidor no importa. Uzumaki-san, lo veré en 2 semanas, al principio del próximo trimestre. Buenos días. El hombre le dedicó una sonrisa que Naruto solo pudo definir como complácida, y cerró la puerta de la sala de profesores delante de sus narices. Abatido, Naruto regresó a su apartamento con pasos lentos y arrastrando los pies. El descanso entre años académicos siempre había sido su peor momento, ya que ni siquiera tenía clases. Tampoco tenía ninguna broma planeada, así que no tenía ni idea de cómo sobreviviría al aburrimiento inminente de las siguientes semanas. Al volver a su casa, Naruto descubrió que sus clones seguían presentes y, en algunos casos, seguían comiendo ramen. No parecían afectados por el hecho de que tendría que repetir el año académico por 4ª vez. Aunque, pensó, probablemente ni siquiera lo sabían todavía. Naruto despertó a los pocos clones que dormían y, con todos a su alrededor escuchando, les explicó su situación. Las reacciones fueron variadas. Algunos querían gastarle una broma pesada a Kazui, y algunos incluso dieron buenas sugerencias sobre cómo hacerlo, aunque Naruto no creía poder conseguir tantos huevos. Uno discutió sobre ir al Hokage con lo que le había dicho Mizuki, pero Naruto tuvo que admitir que probablemente saldría tan bien como la primera vez, y que, de todas formas, volvería a la academia. Los demás estaban tan deprimidos como él por la noticia, y todo el consejo se convirtió en una gran discusión a gritos. Por suerte, los vecinos de Naruto hacía tiempo que habían desalojado el lugar. De lo contrario, habría recibido la visita de su casero. Todo se detuvo cuando una chica entró por la ventana. Era rubia, delgada y un poco más alta que Naruto. Llevaba 2 bolsas de ramen en una mano y con la otra se impulsaba hacia adentro. Hola chicos, ¿podéis creer lo que acabo de descubrir? Fue lo primero que dijo al entrar. ¿Quién diablos eres tú? Fue la respuesta general de la masa de copias, incluido el Naruto original. Ella se miró a sí misma y, al darse cuenta de algo, hizo un sello con una sola mano, liberando su Enge y convirtiéndose en otro clon de Naruto. Entonces los clones pueden usar técnicas, eso significaba, que Naruto tenía una forma terriblemente interesante de duplicar el poder de su propia técnica creada, una que seguramente dejaría inconsciente incluso al Sandaime en el hospital. Mirando a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que, por las caras que ponían sus clones, se les había ocurrido la misma idea. Todos se giraron hacia él. Harem no Jutsu, dijeron todos al mismo tiempo. Asintió junto con los clones. Ahora tenían otra técnica nueva, incluso más poderosa que la original. Antes de que pudiera comenzar a reírse de la cara que pondrían Iruka o el Hokage, el clon que acababa de regresar los interrumpió nuevamente. No, otra cosa.
¿Sabes cómo los comerciantes nos echaban constantemente, nos vendían solo cosas viejas o nos cobraban un precio horrible? Todos los demás Narutos asintieron. Ahora sabían por qué, pero llevaban mucho tiempo lidiando con eso. Bueno, usando Enge, podemos evitarlo. Acabo de venir de la tienda frente a la floristería, ya sabes, la del viejo escupiendo. Todos asintieron una vez más. En cuanto ese viejo supo que a Naruto le gustaba el ramen, lo quitó del suelo, eliminando así la posibilidad de que Naruto lo probara. Tampoco podía dejar de intentar escupirle. Bueno, fui así, recuperó su forma femenina con un solo sello. Y el hombre no pudo evitar ser amable. Incluso me hizo un descuento. Naruto, y casi la mitad de los clones, se golpearon la cabeza al pensarlo. Conocían esa técnica desde hacía años y nunca la habían intentado aplicar en esas circunstancias. Pensando en cuánto más ramen podría haber comido sin embargo, otro de los clones se levantó de golpe de su silla. ¿Podemos usar eso? Todos los clones lo miraron extrañamente. No, me refiero a la academia. Ya saben cómo algunos profesores usan cualquier excusa para echarnos de la clase o acorralarnos, todos asintieron. Bueno, podríamos meter a 1 o 2 clones en la academia, bajó Enge, haciéndose pasar por otros estudiantes. Así, cuando expulsen a Naruto, los demás seguirán allí, y quizá por fin podamos sacar buenas notas en los exámenes y graduarnos. Naruto estuvo de acuerdo en que podría funcionar. Mejor aún, era como una broma. Estaría gastando una broma pesada delante de todos, sobre todo de esos estirados profesores de la academia. Mejor aún, si alguno de los clones pasa la prueba y el original no, podemos acudir al Hokage alegando que los clones bajo el Enge son la misma persona que Naruto, y usar eso como argumento para aprobar. Estoy seguro de que el Hokage no se negará mientras podamos demostrar que aprobamos esos exámenes. Naruto miró a su alrededor y vio que todos los clones discutían sobre las posibilidades de esta broma o cómo hacerla funcionar. Pensándolo bien, no había razón para no intentarla. Así que, al parecer, todos están de acuerdo. Todos asintieron. Ahora, planeemos la broma. Lo primero que hay que decidir es el número, empezó el clon bajo el Enge. ¿Cuántos clones vamos a incorporar a la academia? 2. 2. 2 es lo mejor. Los demás asintieron. La copia transformada continuó. Personalmente, sugeriría hacerlas lo más diferentes posible para evitar que las atrapen a la vez. Verdadero. El único problema es, intervino el Naruto original. Evitar que exploten. Cualquier buen golpe podría volarlo todo por los aires, y ni hablar de quedarse sin chakra. Sé que los creé ayer y que han aguantado hasta ahora, pero en una escuela donde se supone que debemos probar técnicas decenas de veces, no sé si desaparecerán al usar una. Quizás tenga una idea al respecto, respondieron 3 clones diferentes a la vez. Rebuscaron en la pila de pergaminos que tenían detrás y sacaron uno específico. Técnica de drenaje de chakras. ¿Por qué se prohibiría eso? El clon que sostenía el pergamino lo abrió y leyó un solo pasaje. Para quienes no pertenecen al linaje Akado, se sabe que el uso excesivo de esta técnica daña las espirales de chakra, debilitándolas con el tiempo hasta dejarlas inservibles. Incluso el uso esporádico de esta técnica causará daños irreparables en cuestión de meses. Entonces, ¿por qué deberíamos usarlo? Preguntó Naruto. No deberías, respondió el clon al original. Pero nosotros, los clones, sí. Con eso, mientras tengamos una fuente de chakra, técnicamente duraríamos para siempre. En el peor de los casos, podríamos drenar algo de chakra para que dures más. Naruto asintió. Sabía desde hacía tiempo que nunca tendría problemas con la cantidad de chakra, sobre todo después de la masiva oleada de clones de ayer, que ni siquiera lo dejó cansado. El pergamino que había escrito sobre esa técnica en particular decía que incluso un solo clon requería una enorme cantidad de chakra, así que 100 veces eso significaba que probablemente nunca tendría problemas con la falta de chakra. El pergamino pasó rápidamente de mano en mano, y Naruto se dio cuenta de que incluso entrenar esa técnica podría ser peligroso. Pensó en tomar otro por un instante, pero notó que ya había suficientes Naruto entrenando en su pequeño apartamento. Es hora entonces de probar cuánto podría cambiar las cosas un Enge. Naruto descubrió que la respuesta a esa pregunta era todo. Naruto estaba acostumbrado a recibir miradas muy específicas de la gente. Había miradas de rabia y odio, especialmente preeminentes en sus diversos vecinos. Había miradas de miedo, que Naruto veía cada vez menos con el paso del tiempo. Finalmente, había miradas de asco, que solo aumentaban con el tiempo. Y ahora, había miradas de orgullo.
Actualmente estaba bajo un enje, con el aspecto de una versión masculina y castaña de una chica con la que Naruto había ido a clase en su primer año en la academia. No había sido nada especial, no había aprobado los exámenes ni había regresado al año siguiente, pero Naruto siempre la recordaba como una de las pocas chicas que se reían de las bromas que hacía en clase. La recordaba lo suficientemente bien como para usarla como modelo para su transformación. Y esa transformación, como dije antes, lo cambió todo. La gente saludaba a Naruto al pasar, algunos lo miraban con aires de reconocimiento hacia un futuro shinobi de Konoha. Al entrar en una armería conocida por no aceptar su presencia, Naruto vio con sorpresa al tendero, sonriéndole y haciéndole señas para que entrara, elogiándolo por sus ofertas. Con el bolso que le había quitado a su clon, incluso compró un juego completo de kunais, los que estaban en oferta y eran de una calidad obviamente superior a los que había comprado, a un precio superior, ahora se daba cuenta, en una de las pocas tiendas de segunda mano que reconocían su presencia. De vuelta afuera, se dio cuenta de lo mucho que su clon debió de sorprenderse al ver la diferencia de atmósfera. El Konoha que Naruto conocía, uno que a veces era opresivo y odioso, ahora parecía recibirlo con los brazos abiertos. Al ver su ramen favorito al frente, se preguntó cómo Ayame y su padre veían Konoha. Siendo civiles, probablemente tendrían una visión muy diferente de la aldea, una que Naruto desconocía por completo. Por un instante, al ver a dos de las personas que más respetaba en la ciudad, se preguntó cómo habría sido su vida si él hubiera sido un simple civil. Se preguntó cómo se las arreglaban para vivir. Espera un minuto, ¿quién dijo que no podía averiguarlo? Si planeaba infiltrarse en una academia llena de aprendices shinobi con maestros Chunin, seguro que podría lograr lo mismo en una escuela sin ninjas. Solo eran dos clones más, nada que lo cansara demasiado, y había muchas cosas que podía aprender de los civiles. Había herreros, sastres y cocineros, las múltiples posibilidades colisionaban en su mente cuando una docena de recuerdos la asaltaron. De repente, recordó haber ido de compras por la noche, haber descubierto el efecto de un simple enje en la población, haber entrenado para absorber chakra, y. Naruto negó con la cabeza, volviendo al presente. Parecía el primero de sus clones y finalmente estalló. Entre 18 y 20 horas, nada mal para un primer intento. Sobre todo porque ese era el clon que había usado técnicas el día anterior. Al regresar a su apartamento, lo asaltaron rápidamente más pensamientos de sus clones en plena explosión. Para cuando entró en la cocina, recordaba haber estado en todos los bandos de la discusión anterior y haber anotado cientos de técnicas durante la noche. Apenas recordaba las técnicas individuales, pues esos recuerdos se fundían a la perfección, pero fragmentos de información volvían a él uno a uno. Su apartamento ya no tenía clones, así que creó otra docena para seguir entrenando. Sin embargo, él mismo se volvió hacia su cama. No había dormido nada la noche anterior y, aunque no estaba especialmente cansado, esperaba otro entrenamiento nocturno al día siguiente. Fue la explosión de un clon lo que lo devolvió al despertar. Los recuerdos que tenía previamente interfirieron y se fusionaron con el sueño que estaba teniendo, y eso solo lo devolvió a la consciencia. Al estirarse, otro de sus clones desapareció, y Naruto supuso que el resto no duraría mucho más. Un vistazo a su despertador confirmó lo que le decían los recuerdos de sus clones. Apenas había dormido 5 horas. Sin embargo, se sentía descansado y listo para afrontar el entrenamiento de esa noche. Para cuando terminó su triple ramen, era el único Naruto que quedaba en su apartamento. Los últimos recuerdos confirmaban que sus clones aún no habían dominado la técnica. Algunos creían tener la técnica correcta, y otros creyeron haberlo logrado por un segundo, pero ninguno podía decir que realmente lo había hecho bien. Saltando por la ventana, Naruto inclinó su descenso para rebotar de tejado en tejado, confiando en que sus pies lo guiarían instintivamente a donde planeaba entrenar. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otras cosas. Lo que realmente se preguntaba era cuántos clones podría crear en un solo intento. Sabía que podía crear más de 100, como lo demostraba su batalla contra Mizuki, pero eso fue después de un duro día de entrenamiento sin parar a comer ni descansar. Las únicas otras veces que había usado la técnica, se había limitado a unos pocos clones, ya que la situación lo restringía. Ahora, sin embargo, estaba bien descansado y lo mejor alimentado que podía. Como estaría en el mismo lugar de entrenamiento que había usado para dominar el Kage Bunshin, podría llenar el área a su antojo sin molestar a nadie. Apenas 12 minutos después, estaba de vuelta donde había abierto el pergamino el día anterior.
El lugar exacto fue fácil de encontrar, sobre todo con el círculo de hierba quemada que había dejado atrás. Fruto de uno de sus fracasos más espectaculares, se había prendido fuego intentando canalizar chakra. Ahora había olvidado cómo lo había logrado. Bueno, de todos modos no es como si estuviera entrenando para estar en llamas. De pie en medio del círculo, concentró sus energías de la manera necesaria para que aparecieran los Kagebushis. Utilizó su chakra una y otra vez, hasta agotar sus reservas. En el preciso instante en que llegó al final de sus fuerzas, sus manos se movieron juntas en un instante, creando el sello necesario para invocar la técnica. Kage Bunshin no Jutsu. Por un segundo, fue como si alguien hubiera golpeado la cámara de la realidad, mientras el mundo brillaba ante sus ojos. Luego se volvió naranja. Naruto no pudo precisar cuántos Kage Bunshins había creado. Al darse la vuelta, acercarse hasta donde alcanzaba la vista, y probablemente incluso más allá, vio una copia de su traje tradicional moviéndose. Clones colgaban de los árboles como hojas gigantes, e incluso uno emergió de un hoyo en el suelo. Estaba cansado, cierto, pero eso superaba con creces lo que había logrado contra Mizuki. Naruto nunca había visto tanta gente junta. Jamás. Sentándose para recuperar el aliento, gritó al ejército que lo esperaba. Bueno, ya saben qué hacer. Hay ramen en Ichiraku para el primero que acierte. Un gran coro de ramen. Le respondió, mientras los clones se separaban para entrenar. Algunos fueron con otros clones, otros con árboles y algunos incluso atraparon pequeños animales para practicar, pero todos se dispersaron y comenzaron a subir los escalones para dominar la técnica. Naruto fue despertado un rato después. A juzgar por el cielo, aún era de noche, así que podrían haber pasado entre 15 minutos y varias horas desde que se quedó dormido. Su siesta fue una recompensa por su éxito con el Kage Bunshin. Era eso o elegir otra técnica e intentar aprenderla, y Naruto no creía que pudiera encontrar fácilmente un lugar para entrenar sin tener que desplazar a un clon de sombra. Enseguida se dio cuenta de que sus clones seguían en la misma situación y se preguntó por qué uno se había molestado en despertarlo. Valoraba su sueño y sus clones lo sabían, así que esperaba no verse obligado a levantarse sin motivo. El clon que lo había pinchado estaba de pie junto a él, esperando. Naruto captó al instante la diferencia entre él y sus otros clones. Esta copia tenía una docena de kunais extra colgando de la chaqueta y dos shurikens de más de la mitad de la altura de Naruto atados a la espalda. Naruto notó que esos shurikens le resultaban muy familiares. Entonces vio la sangre seca en uno de ellos. ¿Ah, sí? Mizuki le había dado a Iruka con una de esas. Mirando a su alrededor, recordó que no estaba muy lejos de allí donde había ocurrido el enfrentamiento, y que Mizuki no estaba en condiciones de recoger las armas que había lanzado. ¿Te acuerdas de eso? Respondió el clon. Los encontré buscando un lugar para entrenar. Y eso no fue todo. Abriendo uno de sus bolsillos delanteros, sacó otros dos pequeños shuriken, un trozo de alambre ninja y una única etiqueta explosiva. La etiqueta fue lo que sorprendió a Naruto. ¿Una etiqueta explosiva? ¿Cuándo? ¿Cómo hiciste? Parecía que la etiqueta llevaba mucho tiempo ahí, ya que ya no estaba preparada para explotar. Al principio, me mantuve a distancia y la pinché con un palo. Al no obtener ninguna reacción, le arranqué la corteza. Tampoco hubo reacción. Ni siquiera quitándola con los dedos explotó, así que me sentí seguro al traerla aquí. ¿Funciona? Adelante, descúbrelo. El clon le entregó la etiqueta a Naruto. Naruto no perdió el tiempo. Sabía usar muy bien las etiquetas explosivas. Las habían tratado todos los años que estuvo en la academia, y Naruto se había asegurado de asistir siempre y mantenerse despierto durante esa clase. La oportunidad de hacer estallar algo bien merecía la pena escuchar esa clase cada vez. En menos de un segundo, Naruto hizo girar la etiqueta alrededor de uno de sus kunai, preparó la etiqueta para que explotara en 5 segundos y arrojó el arma a una roca que se encontraba a una docena de metros de distancia. La explosión no fue del todo inesperada, pero aún así sorprendió a Naruto. Las implicaciones fueron enormes. Debido a las reacciones de la población general hacia él, Naruto estaba acostumbrado a trabajar con equipo deficiente o incluso sin equipo. El hecho de que con solo mirar a su alrededor pudiera conseguir algo, incluso cosas como shurikens gigantes, que ya eran difíciles de conseguir para cualquiera, marcó una gran diferencia. Sobre todo considerando las etiquetas explosivas, que eran costosas y difíciles de conseguir en grandes cantidades para los estudiantes de la academia. Buen trabajo, le dijo Naruto a su doble armado, dándole una palmadita en el hombro por si acaso.
Te acabas de ganar un poco de Ichiraku Ramen mañana. El clon se alejó rebotando, prometiendo seguir buscando, cuando una oleada de recuerdos se apoderó de todos los Naruto. No era, como esperaba, el conocimiento de cómo ejecutar la técnica, pero era algo casi igual de bueno. Un clon acababa de ser drenado hasta su dispersión por otro. Apenas pasaron unos instantes antes de que el clon rebotara en el claro donde Naruto dormía. Su sonrisa era contagiosa, y las diversas exclamaciones de éxito se extendieron rápidamente por el bosque. El clon exitoso se detuvo justo frente a Naruto, seguido por una docena más. Lo conseguí, jefe. Muéstrame. El clon hizo 3 sellos en rápida sucesión y puso su mano sobre el hombro de Naruto. Al instante, Naruto sintió cómo funcionaba la técnica. La recordaba de su clon desaparecido, pero estas sensaciones eran diferentes. Era como si una aspiradora succionara arena de todo su cuerpo. Era una sensación extraña. Naruto apartó la mano del clon de su hombro, sonriendo sin parar. Independientemente de cómo se sintiera al ser el blanco, era evidente que ahora poseía una nueva técnica. Aunque solo sus clones pudieran usarla. Buen trabajo tú también. Tú serás quien recibirá el ramen mañana. El clon saltó de alegría. ¿Sabes qué hacer, verdad? Bien. Con un sello manual familiar, el clon creó otro clon justo a su lado. Continúa, le dijo el primer clon al segundo. Dando un gran golpe, el segundo clon conectó un rápido puñetazo justo entre sus 2 ojos, dispersándose. Al instante, Naruto y todas sus copias supieron lo que tenía el clon, es decir, el funcionamiento del jutsu que habían estado practicando. También recordaron la sensación exacta de extraer chakra de algo. Era muy diferente a recibirlo, más bien como cientos de pequeñas descargas eléctricas, solo una sensación agradable. Todos los clones rebotaron hacia donde sea que habían estado entrenando, mientras Naruto acorraló nuevamente al clon armado. Después de unas pocas palabras y un pequeño drenaje de chakra, un clon de la copia armada estaba de pie frente al original. De acuerdo. Naruto tenía algo que intentar. Necesitaba pasarles una orden a todos sus clones, y esta era la única manera de llegar a todos antes del final de la noche. Te usaré para dar una orden, ¿de acuerdo? El clon asintió. De acuerdo, Naruto respiró hondo. Todos los clones deben recorrer los lugares vacíos que encuentren e intentar recoger todo lo que haya quedado. No se lleven nada, pero traigan todo lo que pueda ser útil. Listo. Al escuchar eso, el clon golpeó su cabeza contra una roca cercana, dispersándose instantáneamente. Se escuchó un gran grito de Roger. Y las distintas copias que estaban por ahí comenzaron a moverse y mirar a su alrededor. Naruto los dejó con su trabajo y emprendió el camino hacia su apartamento. Entre los drenajes, su siesta interrumpida y los Kage Bunshins, necesitaba ramen y dormir, ambos en abundancia. Ya vería que encontraban sus clones mañana. Mientras Naruto se estiraba al despertar, se dio cuenta de que había recibido durante la noche docenas de recuerdos de clones explosivos. Se preguntó por qué eso no había interrumpido su sueño esta vez, pero descartó esa pregunta. Más de 100 copias de sí mismo habían perecido durante la noche. Las etiquetas explosivas eran las reinas indiscutibles de la eliminación de clones de sombra, aunque las diversas trampas del área de entrenamiento 32 habían acabado con más de 40. Algunas muertes fueron graciosas, como la del que cayó presa de algo parecido a un hámster gigante en el área de entrenamiento 15, o la del que, al patear un árbol en señal de frustración, logró que una rama caída lo empalara. Se vistió rápidamente y se sorprendió al entrar en su apartamento. Sabía lo que habían encontrado los clones caídos, y habían encontrado mucho, pero eso no era nada comparado con lo que sus clones habían apilado dentro de su apartamento. 3 Bunshin seguían revisando un montón de cosas al azar, un montón que clones, bajo diversos enjes, iban añadiendo al azar. Otros 4 dibujaban sobre algo que Naruto se dio cuenta de que era su sábana de repuesto. Ya habían dibujado lo que Naruto notó que era el único mapa completo de Konoha que había visto. 2 clones discutían sobre el tamaño relativo de un campo de entrenamiento, solo para ser corregidos por un clon que pasaba y dejó caer lo que parecían ser 2 docenas de shurikens y kunais. Dichos shurikens y kunais fueron rápidamente recogidos, revisados y guardados en cajas específicas. Algunos, que Naruto sospechó que estaban demasiado dañados, oxidados o desafilados, fueron arrojados descuidadamente a una gran caja que había reemplazado la mesa de su cocina. Naruto se giró hacia uno de los pocos clones que no estaba ocupado y, como era de esperar, estaba comiendo ramen. ¿Y cuántos clones quedan todavía por ahí? No sé, algo más de 1000.
Naruto quedó repentinamente impactado por la magnitud de lo que había invocado ayer. Sabía que los Bunshins podían sobrevivir técnicamente indefinidamente simplemente extrayendo chakra de los árboles, pero nunca imaginó que podría hacer tanto en tan poco tiempo. Mirando a su alrededor, se preguntó si alguna vez necesitaría más equipo en esta vida, incluso considerando que serían 3 personas en la academia. ¿Quieres un resumen?, preguntó el clon que antes comía ramen. Naruto asintió. Allí, dijo, señalando 2 pilas de cajas. Están los kunais y los shurikens. Señaló una pila más pequeña. Contiene los senbon. En la pared del fondo están todas las demás armas. Katanas, lanzas, varias armas de asta, fumas shurikens, esos 2 bastones, continuó el clon. Naruto se asombró de la cantidad de armas que se podían encontrar si se buscaba lo suficiente. Ahora en esa pared está el resto. Trozos de diferentes armaduras, diferentes pergaminos y, principalmente, la nueva colección que tenemos de Itayate. ¿Recopilación? Sí, encontramos la mayoría lejos, en el bosque, probablemente restos de varios intentos de espionaje. Algunos aún estaban en la cabeza de un ninja, pero nos acostumbramos. Dije solo cosas que quedaron atrás. Me refería a la cabeza de un ninja muerto. Enterramos a los ninjas de la hoja que encontramos y trajimos toda la información que pudimos sobre ellos, pero el papel normal no sobrevive muy bien al paso del tiempo, ¿sabes? Naruto asintió mientras observaba con atención la supuesta colección. Eran simplemente varias diademas fijadas con shurikens en la parte posterior de una gran tabla de madera que Naruto solía usar como blanco de prácticas. Tuvo que reconocer que casi los tenían todos. Hoja, nube, arena, roca, niebla. Todos los principales estaban allí, incluyendo la mayoría en versión ninja renegado. Solo faltaba arena renegada para llegar a ellos. También había bastantes de aldeas menores. De estas, Naruto reconoció la hierba y la cascada, aunque eran las únicas que podía nombrar. Había una con una luna creciente que Naruto seguramente había visto antes, pero no recordaba dónde. Cuando 2 clones entraron por la ventana, Naruto decidió que tenía suficiente equipo por ahora. Bien, gente, escuchen. Todas las copias dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron hacia él. Creo que tenemos suficientes cosas por ahora. Los que trabajan en el mapa y los que limpian la pila pueden terminar lo que están haciendo, pero quienes regresan con cosas no vuelven por más. ¿Qué vamos a hacer?, señaló uno de los clones recientemente regresados. Pasaremos por esto, respondió el original señalando la pila de pergaminos que habían copiado del prohibido. Tendremos que clasificarlas. 4 categorías. Las que se pueden aprender, las que requieren técnicas específicas de antemano, las que nunca podremos usar, como las que requieren un linaje específico o cosas así, y las que no nos servirán de nada aprender, como las técnicas suicidas o cosas que nos matarían. Respiró hondo. Vamos a ello, gente. ¿Sí? Umino Iruka se alegró de finalmente haber salido del hospital. Una antitoxina general había eliminado fácilmente el veneno de su organismo, pero el médico lo había retenido un día más solo para asegurarse de que purgara todo lo que ese niño Kibi había hecho, como decían. El Chunin sabía que Naruto no tenía nada que ver con su envenenamiento ni con ninguna de sus otras heridas, así que supuso que Naruto debió haber sido quien llevó su cuerpo inconsciente al hospital. No era de extrañar, ya que la otra posible superviviente de esa batalla, Mizuki, probablemente le habría dado una muerte rápida en lugar de llevarlo a un curandero. En cuanto a los detalles de esa batalla, su memoria era bastante borrosa. Recordaba a Naruto saliendo de su escondite para protegerlo, algunas bromas entre los 2 ninjas, y nada concluyente después de eso. Creía haber visto a Naruto usar una técnica de clonación para llenar el bosque de clones, pero no estaba seguro de si era una alucinación o un recuerdo auténtico. No era que dudara del talento de uno de sus alumnos favoritos, no, simplemente alguien como Naruto, cuya inhabilidad con los Bunshins era legendaria, podría lograr semejante hazaña. Tendría que verlo con sus propios ojos. Y eso era lo que estaba haciendo, visitando a Naruto. Ya había ido a Ichiraku y había pedido una docena de tazones para llevar. Le debía eso a Naruto por la salvación, y quería hablar con el chico. Como profesor, Iruka tenía acceso a las direcciones de todos sus alumnos. Nunca había estado en casa de Naruto, aunque con solo echar un vistazo al edificio y a su vecindario, el profesor comprendió por qué Naruto nunca lo había invitado. Francamente, el lugar era un desastre. Sin embargo, era visible que Naruto estaba en casa, a juzgar por los sonidos que salían de su ventana abierta.
Iruka subió al piso superior, notando las numerosas voces que provenían del apartamento de su estudiante. Suponiendo que Naruto probablemente tenía a alguien de visita, tocó la puerta cortésmente. Hola Naruto, soy Iruka. ¿Puedo entrar? Próximo capítulo. La ayuda de un amigo.